La racialización de la etnicidad en el Caribe hispanoparlante, haitianos en República Dominicana y dominicanos en Puerto Rico. Un ensayo de Jorge Duani. Introducción. La región caribeña ha sido uno de los sitios principales para el surgimiento de las sociedades multiétnicas y multirraciales en las Américas. Como resultado de la conquista española y posteriormente de la colonización británica, francesa, holandesa y danesa, y tras la drástica reducción de la población indígena, las sociedades antillanas se fundaron en la importación masiva de esclavos africanos e inmigrantes europeos. Algunas posesiones españolas como Cuba y Puerto Rico recibieron grupos nutridos de colonos de la metrópoli. La mayoría de las colonias como el Saint-Domingue francés, la Jamaica británica o las Antillas holandesas se basó en la mano de obra forzada de origen africano. Algunos territorios como Cuba, Trinidad, Guyana y Surinam atrajeron grandes cantidades de culíes chinos, hindúes y javaneses durante el siglo XIX. Otros grupos étnicos más pequeños incluyeron a judíos, sefarditas, libaneses, sirios y portugueses en varios lugares. Como ha afirmado Sidney Mintz, la modernización de los pueblos caribeños ocurrió en el contexto de la constante presencia de los otros multiculturales. Todas las traducciones del inglés son nuestras. Esta observación lleva a Mintz a caracterizar la región caribeña como la cuna del mestizaje, la hibridez, el cimarronaje y la criollización en la época moderna. Mintz también afirma que estos conceptos se han generalizado demasiado y que frecuentemente han perdido su significado original al extenderse a las relaciones étnicas y raciales en otras regiones. La etnicidad, la raza, el nacionalismo y más recientemente el transnacionalismo están entrelazados estrechamente en el Caribe y el resto del mundo. Estas conexiones continuaron incluso después de la emancipación de los esclavos en el siglo XIX, como acentúa Mintz en su definición clásica del Caribe como área sociocultural. El movimiento a gran escala de trabajadores a la región fue desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Reconfiguró a muchas poblaciones locales, especialmente en la Guyana holandesa y británica, Trinidad, Cuba y Jamaica. Durante este periodo, Cuba y República Dominicana también recibieron una cuantiosa inmigración de haitianos, jamaicanos y otros antillanos. Cualquier reflexión seria sobre el Caribe contemporáneo tiene que reconocer la construcción de identidades nacionales basadas en distintas razas, múltiples etnias y conexiones transnacionales. Como parte de sus proyectos nacionalistas, las élites criollas del Caribe hispanohablante han articulado el mito de una democracia racial basado en la ideología del mestizaje común en sociedades latinoamericanas desde México hasta Brasil.
No obstante, numerosas investigaciones han corroborado la constante subordinación de indígenas, negros, mulatos, mestizos y otras poblaciones de origen no europeo al discurso dominante de la identidad nacional en las Américas. Una pregunta crucial es, pues, cómo diferentes grupos étnicos se vincularon con distinciones raciales particulares y cómo estas distinciones se incrustaron en el sistema de estratificación local como el que surgió del modelo de la plantación prevaleciente en el Caribe hasta hace poco. En este artículo quisiera enfocarme en las relaciones étnicas contemporáneas en dos islas caribeñas de habla hispana. Primero reseñaré algunos ensayos sobre el proceso de racialización, particularmente en Puerto Rico y República Dominicana. Segundo, examinaré las causas y consecuencias del prejuicio histórico contra los haitianos en República Dominicana. Tercero, explicaré el desarrollo de actitudes antidominicanas en Puerto Rico en las últimas 3 décadas. Cuarto, identificaré las similitudes y diferencias básicas entre los dos casos de conflicto intergrupal. Finalmente analizaré las estructuras sociales y prácticas culturales que marginan a las minorías étnicas en el Caribe hispanoparlante. Mi tesis es que la situación precaria de los haitianos en República Dominicana y los dominicanos en Puerto Rico se debe principalmente a su racialización. La percepción pública de ambos grupos como negros dificulta su incorporación a las sociedades receptoras y externaliza el prejuicio y la discriminación racial al otro extranjero. Como resultado, los inmigrantes de Haití, así como los de República Dominicana, son excluidos en gran medida del discurso dominante de la identidad nacional en República Dominicana y Puerto Rico. Hasta ahora, estos discursos se han orientado hacia las élites blancas de origen europeo y sus descendientes criollos, a pesar del desarrollo de una conciencia racial entre afrodescendientes en Latinoamérica, incluyendo a República Dominicana y Puerto Rico. En ambos lugares la ascendencia africana todavía se percibe popularmente como un componente menor de la historia demográfica y la cultura contemporánea. A. Los procesos de racialización en Puerto Rico y República Dominicana. En este trabajo retomo la definición clásica de racialización de Howard Winand como la extensión del significado racial a una relación práctica o grupo social no clasificada racialmente previamente. La racialización le atribuye un origen hereditario a ciertas características intelectuales, emocionales o conductuales de un individuo basándose en su pertenencia colectiva. Por ejemplo, muchos estadounidenses esperan que los estudiantes de origen asiático se destaquen en las matemáticas, que los de origen africano tengan talentos musicales y que los latinos sean apegados a sus familias. Estos rasgos son supuestamente naturales, involuntarios y fijos,
como si se transmitieran por medio de la sangre o los genes. En principio, cualquier grupo étnico, ya sea definido por origen nacional, lenguaje, religión u otra variable cultural, puede ser racializado bajo determinadas circunstancias. Algunas características físicas visibles, particularmente la tonalidad de la piel, la textura del pelo y los rasgos faciales, se construyen como primordiales y significativas socialmente. Un problema clave para las ciencias sociales es explicar cuáles grupos se racializan, así como cuándo, por qué y con qué consecuencias. La racionalización frecuentemente borra las diferencias históricas, culturales y lingüísticas entre personas procedentes de una misma región como Europa, África, Asia o América Latina. Como apunta Winand, la agregación de americanos de ascendencia filipina, japonesa, coreana, china y ahora vietnamita, laosiana, tailandesa y camboyana dentro de la categoría de asiático-americanos, por ejemplo, es un proceso claramente racial. Tales denominaciones colectivas que incluyen a varias etnias típicamente encasillan a personas que se parecen entre sí según los miembros de la etnia dominante, partiendo de su apariencia física, ascendencia familiar u origen geográfico. Una vez se racializan, los grupos desarrollan patrones distintivos de especialización ocupacional. La escolaridad, segregación residencial, matrimonio, representación cultural y tratamiento legal por la sociedad receptora. Este es precisamente el proceso que ha marginado a los haitianos en República Dominicana y los dominicanos en Puerto Rico. La obra de Michael Lomi y Howard Winand ha inspirado buena parte de las investigaciones sobre la racialización. Su teoría de la formación racial destaca la ausencia de cualquier característica esencial de orden racial y la flexibilidad histórica de las categorías y significados raciales. Desde esta perspectiva, diversos grupos con proyectos políticos rivales crean, transforman, subvierten y a veces destruyen categorías raciales en coyunturas históricas específicas. Omi y Winand formulan una definición de trabajo del concepto de raza que significa y simboliza conflictos e intereses sociales al referirse a distintos cuerpos humanos, especialmente la pigmentación de la piel. Según Winand, el cuerpo sirve como el significador racial preeminente. En su trabajo colaborativo, Omi y Winand buscan desenredar el estudio de las categorías, proyectos y formaciones raciales del paradigma dominante de la etnicidad, particularmente en Estados Unidos. Su crítica principal al enfoque de la etnicidad es que subestima las diferencias culturales
por origen nacional, religión, lengua y otros factores, dentro de las llamadas minorías raciales tales como afroamericanos, latinos, nativos americanos y americanos de ascendencia asiática. A su vez, el trabajo de Omi y Winand recupera la especificidad de la raza como un campo autónomo de conflicto social, organización política y significado cultural ideológico, que no puede reducirse a la etnicidad, la racionalidad, la clase, el género o cualquier otra fuente de identidad colectiva. En este ensayo empleo el marco de referencia elaborado por Omi y Winand, pero me propongo demostrar que es prácticamente imposible separar los múltiples significados de raza y etnicidad en la situación particular de los haitianos en República Dominicana y los dominicanos en Puerto Rico. Por ejemplo, es difícil precisar cuándo se extendieron las connotaciones raciales a las relaciones entre grupos étnicos como haitianos, dominicanos y puertorriqueños. La racialización de los haitianos en República Dominicana estaba bien adelantada para mediados del siglo XIX, sino antes. Los dominicanos en Puerto Rico probablemente fueron racializados mucho después, a partir de la década de 1960, con la emigración masiva de una isla a otra. En ambos casos se exageraron las diferencias lingüísticas y culturales entre los grupos mayoritarios y minoritarios, mientras se minimizaban sus diferencias internas por raza, etnicidad, género, clase y religión. El proceso de racionalización tiende a homogeneizar poblaciones enteras que pueden o no parecerse entre sí, según observadores externos, pero el grupo dominante las trata como si constituyeran razas distintas y separadas. Como mostraré más adelante, etnicidad y raza a menudo se usan prácticamente como sinónimos, al menos en los dos países bajo estudio. Como señala Thomas Hyland Eriksen, la etnicidad puede asumir muchas formas, y como las ideologías étnicas tienden a acentuar la ascendencia común entre los miembros, la distinción entre raza y etnicidad es problemática. Aunque pueda establecerse una distinción analítica entre los dos términos, estos se solapan comúnmente en las experiencias vividas por la gente. Antes de discutir la racialización de los haitianos en República Dominicana y los dominicanos en Puerto Rico, bosquejaré cómo se define y categoriza la raza popularmente en los dos países receptores. Los estudios sobre los sistemas de clasificación racial en República Dominicana y Puerto Rico han documentado sus similitudes básicas y diferencias mínimas. Las terminologías raciales de dominicanos y puertorriqueños fluctúan desde blanco hasta negro, incluyendo numerosas denominaciones intermedias como indio, india, en el sentido de indígena americano, trigueño, para referirse a personas de tez oscura, y jabao, aludiendo al pelo rizado. Todos estos vocablos se emplean actualmente en Puerto Rico y República Dominicana
con connotaciones similares, aunque un estudio encontró que en Puerto Rico pueden reducirse a las 5 categorías principales mencionadas anteriormente. En República Dominicana también se utilizan algunos términos infrecuentes en Puerto Rico, como azulito o morado, para referirse a una persona de piel muy oscura; cenizo, para referirse a un tono grisáceo; y tostadito, por el color de los cachetes. Más aún, tanto República Dominicana como Puerto Rico se caracterizan por sus semánticas fugitivas, es decir, el flujo constante y la inestabilidad de los significados raciales asignados a expresiones ambiguas, ambivalentes, eufemísticas y diminutivas, como moreno, de color, negrito y blanquito, además de prestarle gran atención a los matices del color de la piel. Dominicanos y puertorriqueños ponen un énfasis extraordinario en la textura del pelo como criterio de clasificación racial, según ilustra la noción común del pelo malo, es decir, ensortijado, y la práctica popular del alisado, especialmente entre las mujeres. Finalmente, elaboré como elaboré luego, la negritud se vincula estrechamente con el ser extranjero en República Dominicana, donde el término despectivo negro se reserva a los haitianos, y en Puerto Rico, donde se asocia cada vez más con los dominicanos. La principal diferencia entre las dos formaciones raciales es que el concepto de indio es más central para las ideologías raciales de los dominicanos que las de los puertorriqueños. A principios de la década de 1990, David Howard encontró que más de la mitad de los entrevistados en 3 vecindarios dominicanos, uno de clase media y 2 de clase baja, se describían como indios, como indica Wendy Roth. El gentilicio indio es tan común en República Dominicana que han surgido múltiples variantes, como indio claro, oscuro, lavado, quemado y canela. Este vocabulario racial persiste aún entre los dominicanos que migran a Estados Unidos y entre los que regresan a República Dominicana. En cambio, Clarence Gravely halló que los informantes de una ciudad costera de Puerto Rico empleaban indio a mucho menos que blanco, trigueños, negro y jabao. Trigueño es el término referido para referirse a personas de raza mixta en Puerto Rico. Roth entrevistó a puertorriqueños de diversos niveles de escolaridad. De pocas veces se identificaban como indios y respondían frecuentemente que eran una mezcla de raza indígena, española y africana. No obstante, la gran mayoría, 80.5% de los residentes de Puerto Rico, contestó que era blanca en el censo de 2000. Volveré sobre este tema más adelante. Mientras el grueso de la población dominicana recurre a una nomenclatura indigenista, la puertorriqueña insiste en su blancura.
vecinos distantes, haitianos en República Dominicana. La bibliografía sobre etnicidad y raza en República Dominicana se ha enfocado quizás obsesivamente en los inmigrantes haitianos. La mayoría de los académicos coincide en que los haitianos y sus descendientes confrontan un fuerte prejuicio y discriminación en República Dominicana. Varios estudios sobre la industria cañera dominicana, especialmente los bateyes, las aisladas comunidades rurales vinculadas a las compañías azucareras, han detallado las pésimas condiciones en que vinculadas a las compañías azucareras han detallado las pésimas condiciones en que viven los braceros haitianos, explotados económicamente, excluidos socialmente y privados de sus derechos legales. Sin embargo, los estudiosos no concuerdan en los orígenes históricos y el alcance popular de las ideas y prácticas antihaitianas entre los dominicanos. Algunos autores han ubicado el origen de las tensiones entre haitianos y dominicanos en la ocupación haitiana de Santo Domingo, conocida generalmente como los años negros de la historia dominicana. Otros han trazado la animosidad dominico-haitiana a la rivalidad entre colonos franceses y españoles en la española entre los siglos XVII y XVIII. La mayoría de los analistas concurre en que la migración a gran escala de cortadores de caña a principios del siglo XX intensificó el resentimiento local contra los haitianos. Varios autores han reconocido que la ocupación militar de Haití 1915-1934 y República Dominicana 1916-1924 por Estados Unidos facilitó la importación masiva de braceros haitianos en República Dominicana. El clímax del antihaitianismo fue la masacre de 1937, cuando las fuerzas militares del dictador dominicano Rafael Trujillo asesinaron a miles de haitianos residentes en la frontera entre Haití y República Dominicana. Ernesto Sagaz ha destacado la elaboración de una ideología antihaitiana por la élite dominicana que celebra el legado hispánico y menosprecia la influencia africana en la cultura dominicana, particularmente durante el régimen de Trujillo. Como otros estudios de la materia, Sagaz subraya las disputas fronterizas desde la época colonial como fuente constante de fricción entre el Saint-Domingue francés y el Santo Domingo español. Otros han observado que dichos antagonismos surgieron en el contexto más amplio de influencia recíproca e interdependencia entre las dos poblaciones. Los fuertes lazos culturales entre Haití y República Dominicana, relativamente pacífica entre los ciudadanos de los dos países, ha caracterizado la vida diaria en la frontera dominico-haitiana y hasta en los infames bateyes. Un tema recurrente en la bibliografía
es que la identidad nacional dominicana se construyó y consolidó históricamente en oposición directa a Haití. República Dominicana se imaginó esencialmente como un país blanco, hispánico y católico, mientras Haití se catalogó despectivamente como un país negro, africano y practicante de cultos religiosos salvajes como el vudú. Según el cocinero dominicano que entrevisté hace años en Puerto Rico, todos los dominicanos eran rubios y de ojos azules hasta que se pusieron prietos y se mezclaron con los haitianos. Esta síntesis entre razas, culturas, idiomas y religiones en la española alcanzó su punto más álgido entre los intelectuales simpatizantes de Trujillo, notablemente Manuel Arturo Peña Valle y Joaquín Balaguer. Desde esta perspectiva, Haití era, para citar el título de la controvertida obra de Balaguer, la isla al revés. Muchos escritores dominicanos compartían un marcado pesimismo en torno a la posibilidad de incorporar a los negros, particularmente los haitianos, en sus proyectos de construcción del Estado-nación. Menos claro es el grado de intensidad con el que los miembros de las clases trabajadoras dominicanas adoptaron ideas y prácticas antihaitianas cuando éstas se convirtieron en la ideología dominante del trujillismo. Algunos autores han argumentado que todavía hoy día la mayoría de los dominicanos alberga sentimientos antihaitianos. Otros sugieren que las actitudes populares dominicanas hacia los haitianos son mucho más tolerantes que las de la élite gobernante. De todos modos, la mayoría de los dominicanos parece creer que los haitianos se diferencian racial y culturalmente de los dominicanos. Según Loren Derby, los dominicanos y los haitianos definen su diferencia mutua mediante una amplia variedad de prácticas corporales, incluyendo comer, procrear, lavarse, caminar, sentarse y hablar, el acento. Los estudiosos han hecho hincapié en el discurso prevaleciente que clasifica a la mayoría de los dominicanos como indios en vez de negros. A fines del siglo XIX, según Sagaz, el pueblo dominicano esencialmente eliminó las palabras negro y mulato de su vocabulario y las reemplazó por el término menos traumático y más deseable socialmente, indio. El régimen de Trujillo consagró este vocabulario como designación oficial para la mayoría de los dominicanos. Todavía hoy día las personas de tez muy oscura se clasifican como indias oscuras o quemadas en sus cédulas de identidad y electorales. Solo los haitianos se tildan de negros o morados. En República Dominicana esta práctica ha ganado gran aceptación entre los dominicanos, como ilustra un documental en que las personas entrevistadas se caracterizaron como indias antes que negras, como implica Silvio Torres Ayant. Étnicamente los indios representaban una categoría no tipificada por la blancura ni por la negritud, que podía acomodar fácilmente la condición racial intermedia del mulato dominicano. Así es que
indio ha ofrecido una alternativa conceptual conveniente para reconciliar los sentimientos antinegros con la ascendencia mixta de gran parte de la población dominicana. Ginetta Candelario lo resume así: para no usar el lenguaje de la negritud, negro, mulato y así por el estilo, para describirse a sí mismos, los dominicanos usan un lenguaje que limita su linaje racial a europeos e indios, taínos. El resultado es un indio que es hispano etnorracialmente o una identidad indohispana. Al mismo tiempo, el discurso indigenista ha justificado el maltrato de los haitianos basado en sus supuestas diferencias de linaje, tipo físico, cultura, religión e idioma, mientras los dominicanos se identifican mayormente como indios, asocian a los haitianos con africanos. En República Dominicana, los haitianos son estigmatizados como criaturas primitivas atrasadas, supersticiosas, indigentes, peligrosas, salvajes, promiscuas, bestiales e infantiles. Muchos dominicanos vinculan a los haitianos con la brujería, la magia negra y prácticas rituales barbáricas como sacrificar animales, comerse a los niños y chupar sangre humana. Según Derby, el término haitiano es ahora una etiqueta flotante para referirse a la mala conducta, la conducta impropia o falta de urbanidad en Santo Domingo. En cambio, los dominicanos tienden a percibirse a sí mismos como orgullosos herederos de la civilización hispánica y católica, con un fuerte legado indígena americano. En este sentido, el término popular indio ha servido para ocultar la prevalencia de dominicanos de tez oscura, de origen africano o mixto, que difícilmente podrá distinguirse de otro modo de los despreciados haitianos. La creciente presencia de haitiano que ya no está confinada solo a los bateyes, sino que se ha expandido a otras áreas agrícolas, así como a las ciudades, es una gran preocupación pública en República Dominicana, aun cuando haitianos y dominicanos comparten las mismas comunidades urbanas pobres, tienden a comportarse como extraños, distantes en vez de vecinos cercanos. A los inmigrantes haitianos y sus descendientes rutinariamente se les niegan servicios públicos, educativos y médicos básicos por su condición legal irregular en República Dominicana. Muchos son literalmente personas sin estado, sin acceso a la ciudadanía dominicana ni a la haitiana, y por ende desprovistas de sus derechos civiles y humanos. Los indocumentados haitianos han servido por mucho tiempo como chivos expiatorios para los persistentes problemas socioeconómicos de República Dominicana, incluyendo el desempleo, la pobreza, la criminalidad y asuntos de salud pública como la epidemia del SIDA. Hoy día la mayoría de los inmigrantes haitianos ocupa los peldaños más bajos de la jerarquía racial y étnica construida a lo largo de los últimos 2 siglos y que continúa sin tregua. Los otros familiares
dominicanos en Puerto Rico. Los estudios sobre la migración dominicana en Puerto Rico han comprobado su problemática incorporación a la sociedad receptora. Mi propio trabajo de campo, realizado en colaboración con Luisa Hernández Angueira, César Rey y Lanny Thompson, se han concentrado en la segmentación étnica del mercado laboral puertorriqueño. En el centro urbano de Santurce, la mayoría de los dominicanos labora en el sector de los servicios, a menudo en la economía subterránea, especialmente como empleadas domésticas, vendedores ambulantes, guardias de seguridad, empleadas de salones de belleza y trabajadores de construcción. En el interior montañoso de Puerto Rico, los dominicanos indocumentados están reemplazando a los trabajadores agrícolas locales en el cultivo del café, una actividad económica en la que muchos haitianos han sustituido a los dominicanos en República Dominicana. Los dominicanos en Puerto Rico usualmente confrontan pobres condiciones de trabajo, incluyendo salarios bajos, horas largas y pocos beneficios marginales. Su posición económica desventajosa recuerda la de los haitianos en República Dominicana. Tradicionalmente hubo poca animosidad entre dominicanos y puertorriqueños y religiosas Tradicionalmente hubo poca animosidad entre dominicanos y puertorriqueños. Los historiadores han documentado las múltiples afinidades culturales, lingüísticas y religiosas entre República Dominicana y Puerto Rico desde el período colonial español. Entre los siglos XIV y XIX, un pequeño pero constante flujo de personas entre ambas colonias incluyó a burócratas, soldados, clérigos, profesionales, estudiantes, artesanos y esclavos. Durante el siglo XIX, cientos de exiliados de la Española se refugiaron en Puerto Rico a causa de las convulsiones políticas en el Saint-Domingue francés, así como en el Santo Domingo español. Miles de puertorriqueños emigraron a República Dominicana durante las primeras 3 décadas del siglo XX, buscando trabajo en la industria azucarera que despuntaba en las provincias orientales de San Pedro de Macorís y La Romana. Cientos de dominicanos antitrujillistas se exiliaron en Puerto Rico entre los años 30 y 50. Durante la década de 1960, la dirección primaria del éxodo se invirtió cuando miles de dominicanos se mudaron a Puerto Rico. Los lazos entre ambos países se han estrechado con el comercio, las inversiones, el turismo y la migración. Hasta 1970, la mayoría de los dominicanos en Puerto Rico eran miembros relativamente educados de la clase media y probablemente de piel clara. Las expresiones discriminatorias contra los dominicanos se hicieron más palpables en Puerto Rico durante las décadas de 1970 y 1980, cuando se amplió la inmigración de trabajadores poco calificados, a menudo indocumentados. La causa principal del prejuicio ha sido la asociación común entre clase baja, tez oscura, origen extranjero y estado legal irregular. En los años 90, numerosos estudios confirmaron la creciente hostilidad contra los dominicanos en Puerto Rico. Actualmente,
La animosidad asume diversas formas, desde los chistes étnicos y el graffiti hasta los textos literarios y los medios de comunicación. Independientemente del medio en el que se presenten, las actitudes y prácticas antidominicanas se han difundido ampliamente entre los puertorriqueños en las últimas 3 décadas. Un tema recurrente en los estudios académicos es que ser dominicano equivale actualmente a ser negro en Puerto Rico. La mayor parte de los puertorriqueños en la isla se consideraba blanca, pero define a los dominicanos como negros o mulatos. De una parte, los puertorriqueños tienden a representar a los dominicanos como personas de tez más oscura que la suya y acentuar los rasgos faciales y la textura de cabello negroide de los dominicanos. De otra parte, los dominicanos se perciben a sí mismos con una piel más clara y con más características caucásicas que los haitianos. El censo de 2000 en Puerto Rico constató esta discrepancia en las autopercepciones raciales, con un 81.3% de los puertorriqueños enumerados como blancos, comparado con solo el 36.2% de los dominicanos. Según Yolanda Martínez San Miguel, los dominicanos, más que los estadounidenses, se han convertido en los principales otros contra quienes se identifican ahora los puertorriqueños. Los dominicanos en Puerto Rico se concentran en ocupaciones poco prestigiosas y en vecindarios pobres, segregados racialmente en los centros urbanos como Barrio Obrero en Santurce y Barrio Capetillo en Río Piedras. Como he señalado en otros trabajos, los puertorriqueños de tez negra son confundidos habitualmente con los dominicanos, así como los dominicanos de tez negra son confundidos con haitianos en República Dominicana. Consecuentemente, el discurso dominante de la puertorriqueñidad ha asumido una postura contenciosa frente a la identidad dominicana, tanto como la negra. El rápido aumento de la población dominicana residente en Puerto Rico, particularmente en Santurce y Río Piedras, ha generado tensiones públicas. Los puertorriqueños se quejan constantemente de que los dominicanos les están quitando sus trabajos e invadiendo sus vecindarios. Muchos puertorriqueños hacen chistes dominicanos, destacando su supuesta falta de inteligencia, su dialecto errático, su migración clandestina y su desprestigio ocupacional. Numerosos cuentos populares ridiculizan a los dominicanos en Puerto Rico por su acento extranjero, apariencia física e idiosincrasia cultural. Varios programas de radio y televisión han caricaturizado a los dominicanos como personajes graciosos, ignorantes, chabacanos y desordenados. Incluso se ha culpado a los inmigrantes dominicanos por el alza de la criminalidad, el desempleo, la prostitución y el narcotráfico. Estos son indicios de la creciente racialización de los dominicanos en Puerto Rico como extranjeros necesarios pero no deseados. Para aludir al título de una monografía sobre los haitianos en República Dominicana, irónicamente, las imágenes predominantes de los dominicanos en Puerto Rico se asemejan a las de
los haitianos en República Dominicana y los puertorriqueños en Estados Unidos. La miseria compartida en una identidad estigmatizada, una comparación con los dos casos. Los haitianos en República Dominicana y los dominicanos en Puerto Rico tienen muchas similitudes, algunas de ellas sorprendentes. Para empezar, una alta proporción de ambos grupos son inmigrantes indocumentados, por lo que carecen de protección legal por el gobierno del país receptor. Segundo, amplios sectores de las poblaciones de los países a donde emigran, incluyendo a miembros de la clase trabajadora, las autoridades estatales y la élite intelectual, maltratan a los haitianos en República Dominicana y a los dominicanos en Puerto Rico. Tercero, las imágenes públicas de ambos colectivos se nutren de estereotipos análogos como el atraso cultural, la suciedad, la vulgaridad, la inmoralidad. Cuarto, los dos grupos han confrontado un intenso prejuicio, discriminación, segregación y exclusión de las sociedades en que viven. Quinto, tanto los haitianos en República Dominicana como los dominicanos en Puerto Rico son objeto de menosprecio público, burlas populares, representaciones tergiversadas por los medios de comunicación e incluso persecución estatal, especialmente en República Dominicana. Sexto, en Puerto Rico, así como en República Dominicana, la cultura popular y la élite, desde canciones hasta los cuentos cortos, tienden a excluir a los inmigrantes del imaginario nacional de la sociedad anfitriona. Séptimo, los dos grupos se especializan en nichos ocupacionales poco atractivos como la agricultura, la construcción y el servicio doméstico, que los nacidos en el país receptor evaden porque pagan mal y le ofrecen pésimas condiciones de trabajo. Por último, la República Dominicana como Puerto Rico reciben miles de trabajadores de clases bajas de países vecinos, a la vez que envían aún más trabajadores locales a Estados Unidos, como observó Cherry Gramsmurk hace casi 3 décadas. Los haitianos y los dominicanos, así como los puertorriqueños, participan en un complejo sistema de migración internacional escalonada, en que una fuerza laboral importada de una sociedad de la periferia ocupa posiciones de una sociedad más desarrollada, que aparentemente son indeseables para la clase trabajadora nativa, mientras la misma sociedad periférica importa parte de su fortaleza laboral de una sociedad ubicada más abajo en la jerarquía económica internacional. Para justificar esta división étnica del trabajo, muchos trabajadores emigrantes son racializados como negros en comparación con los trabajadores nativos, muchos de los cuales se consideran blancos, indios o por lo menos no negros. Al mismo tiempo, los dos casos difieren significativamente en varios sentidos. Los haitianos representan el flujo migratorio más antiguo y numerosos hacia República Dominicana, especialmente desde la década de 1910, mientras que los dominicanos son la principal minoría étnica establecida recientemente en Puerto Rico, desplazando a los cubanos
de la década de 1980. Los haitianos se han concentrado tradicionalmente en áreas rurales de República Dominicana, particularmente en las provincias azucareras orientales. Los dominicanos se aglomeran en los centros urbanos de Puerto Rico, especialmente en el área metropolitana de San Juan. El prejuicio antihaitiano en República Dominicana data por lo menos desde principios del siglo XIX, pero el prejuicio antidominicano en Puerto Rico cobró auge apenas en la década de 1980, mientras que el antihaitianismo se convirtió en la ideología oficial del régimen de Trujillo en la década de 1930. El gobierno de Puerto Rico nunca ha sido partidario abiertamente del antidominicanismo. Podría arguirse que la xenofobia aún no ha institucionalizado en Puerto Rico tan extensamente como en República Dominicana. Además, muchos dominicanos han percibido históricamente a los haitianos como la principal amenaza a su integridad, identidad y seguridad nacional, mientras los puertorriqueños se han distinguido principalmente de los españoles y de los estadounidenses y solo recientemente de los dominicanos. República Dominicana se independizó de Haití en 1844 y nuevamente de España en 1865. Puerto Rico se mantuvo bajo dominio español hasta 1898, mientras Haití comparte la española con República Dominicana, incluyendo una frontera terrestre muy disputada. República Dominicana y Puerto Rico tienen límites marítimos bien definidos y no controvertidos, marcados por el Canal de la Mona. Afortunadamente, la animosidad de los puertorriqueños contra los dominicanos no ha alcanzado el grado de violencia simbólica o física característica de la hostilidad antihaitiana en República Dominicana, como evidenció la masacre haitiana de 1937. Muchos dominicanos perciben más discrepancia culturales, particularmente lingüísticas y religiosas, con los haitianos que con los puertorriqueños. La población haitiana en República Dominicana es mucho más numerosa en términos absolutos y proporcionales que la dominicana en Puerto Rico. Los cálculos más razonables sugieren que alrededor de medio millón de haitianos viven en República Dominicana, comparado con unos 100,000 dominicanos en Puerto Rico. Por ende, el cascareado pero infundado temor a la invasión de extranjeros es mucho más pronunciado en República Dominicana que en Puerto Rico. Este temor ha contribuido a justificar deportaciones periódicas de inmigrantes indocumentados, sobre todo en el primer país, aunque ambos han intentado infructuosamente detener el ingreso no autorizado de personas a sus territorios. En conjunto, estos factores históricos, geográficos y demográficos ayudan a explicar las características distintivas de las relaciones étnicas en cada sociedad. A denigrar al otro, la racialización de las minorías étnicas. Para recapitular, sostengo que la explicación básica por los paralelos subyacentes entre haitianos en República Dominicana y dominicanos en Puerto Rico es su racialización. Como
Señalé anteriormente, abordo la racialización como el proceso de atribuirles orígenes biológicos hereditarios a prácticas culturales, grupos sociales y cuerpos humanos distinguidos por sus tipos físicos. De este modo, se le asignan significados raciales a las creencias y costumbres tradicionales de los grupos étnicos. Como resultado, se trata a dichos grupos como si sus características formaran parte de su esencia inherente, inalterable y predeterminada por la naturaleza. Como planeta, José Cobas, el propósito básico de la racialización es legitimar el maltrato de personas consideradas inferiores y mantener la ideología que apunta la supremacía de la élite blanca. Los haitianos en República Dominicana y los dominicanos en Puerto Rico han sido racializados en este sentido. Muchos dominicanos creen que los haitianos son salvajes, feos, tontos, violentos y crueles por su ascendencia africana. Asimismo, muchos puertorriqueños creen que los dominicanos son extraños, incultos, peligrosos, criminales y obsesionados con el sexo, debido a su tez oscura. En ambos casos, las personas nacidas en el país receptor a menudo suponen que pueden identificar fácilmente a los extranjeros basándose en características físicas como la pigmentación de la piel, los rasgos faciales y hasta la forma de cabeza. Más aún, invocan comúnmente diferencias culturales como el acento al hablar español, la vestimenta o el lenguaje corporal para distinguir a los de aquí de los de afuera. Independientemente de las diferencias que puedan existir entre haitianos, dominicanos y puertorriqueños, muchos de los nacidos en los países anfitriones denigran a los inmigrantes en términos raciales y culturales. Este discurso justifica que los dominicanos en Puerto Rico y los haitianos en República Dominicana usualmente tengan ocupaciones menos atractivas y niveles de vida debajo de los de la población nativa. A diferencia de los libaneses en República Dominicana y los cubanos en Puerto Rico, generalmente aceptados como blancos, la mayoría de los haitianos y los dominicanos está restringida a los peores trabajos y condiciones de vivienda en ambas sociedades. La racialización de los inmigrantes haitianos y dominicanos es sumamente problemática por varias razones. Una es que República Dominicana y Puerto Rico son sociedades afrocaribeñas con una alta incidencia de mezcla racial y una importante herencia africana, aunque muchas veces subestimada. La imagen pública de los haitianos en República Dominicana y la de los dominicanos en Puerto Rico como perpetuos forasteros acentúa la omisión de la raza negra en el imaginario nacional de ambas sociedades y proyecta la negritud hacia un otro externo. Irónicamente, la mayoría de los puertorriqueños y dominicanos no son considerados blancos en Estados Unidos, independientemente de cómo se clasifiquen a sí mismos.
la racialización de haitianos en República Dominicana, dominicanos en Puerto Rico y puertorriqueños y dominicanos en Estados Unidos sitúa a todos estos grupos en una posición desventajosa frente a la mayoría blanca o blanqueada de los países a donde emigran. Comparar las relaciones entre haitianos y dominicanos y entre dominicanos y puertorriqueños sugiere que la racialización puede surgir aún en ausencia de grandes barreras históricas, culturales, lingüísticas y religiosas. Diferentes grupos étnicos como los haitianos y dominicanos pueden clasificarse de manera parecida en diferentes lugares, como República Dominicana o Puerto Rico, si desempeñan las mismas funciones económicas como proveer mano de obra barata y ocupan posiciones sociales paralelas como inmigrantes indeseables. No hacen falta diferencias fenotípicas marcadas, color de la piel, rasgos faciales, textura de pelo, para el prejuicio y la discriminación contra un grupo étnico. Tanto en República Dominicana como en Puerto Rico, las diferencias físicas imaginadas entre nativos y extranjeros probablemente son mayores que las diferencias reales, dada su historia compartida de esclavitud y mestizaje. El punto clave es que la negritud se presenta como ajena al discurso dominante de la identidad nacional. Consecuentemente, los haitianos en República Dominicana, así como los dominicanos en Puerto Rico, son rechazados como negros extranjeros que amenazan la supuesta blancura de la sociedad a la que emigran. El análisis comparativo de los dos grupos indica que el célebre mito de la democracia racial basada en la ideología del mestizaje o el muletaje continúa subyugando a negros, mulatos y otras personas de color en el Caribe hispanohablante. La proverbial ambigüedad, flexibilidad y fluidez de las categorías raciales en República Dominicana y Puerto Rico se derrumban ante la inmigración masiva de trabajadores de tez oscura y clase baja, especialmente los que carecen de documentación legal. Desafortunadamente, el llamado continuo racial típico del Caribe hispanohablante denigra a todos los haitianos en República Dominicana y en la mayoría de los dominicanos en Puerto Rico. Para propósitos prácticos, la oposición binaria entre nosotros, los blancos nativos, y ellos, los negros extranjeros, se antepone a otras distinciones sociales. Esta polarización se parece extrañamente a la descripción de Harry Hoetink de la variante del noroeste europeo en las relaciones raciales del Caribe, aunque esta ocurre en dos islas del Caribe de habla hispana. Tal vez, como Mintz la ha comentado incisivamente, la división fundamental en ambas partes de la región sigue siendo blanco versus negro, obviando la identidad étnica de la persona. En todo caso, la polarización racial es un mal presagio para los inmigrantes de tez oscura que sufren las consecuencias en carne propia. Conclusión:
Tanto República Dominicana como Puerto Rico se han convertido en una encrucijada internacional de inmigrantes, para tomar prestada la útil frase de Samuel Martínez, como resultado de la migración masiva entre países vecinos del Caribe, así como la emigración aún mayor hacia y desde Estados Unidos. Los paralelos entre haitianos en República Dominicana y dominicanos en Puerto Rico son impresionantes, aunque cada situación tiene raíces y ramificaciones históricas distintas. Ambas poblaciones de emigrantes se concentran en los escalafones más bajos de la jerarquía étnica y racial. En ambos casos, el sistema prevaleciente de estratificación social no ha promovido el intercambio fraternal, amistoso y personal entre diferentes grupos, como propone el modelo clásico de Hoetink sobre una variante ibérica de las relaciones raciales en el Caribe. Por el contrario, muchas veces las relaciones entre grupos están teñidas por la sospecha mutua, la distancia social, la incomprensión, la apatía, la antipatía e incluso la violencia. Bajo tales circunstancias, insistir en un ideal de armonía racial o una identidad nacional monolítica, como han sugerido muchos estudiosos y políticos en el pasado, no es una solución adecuada a la persistente opresión étnica y racial. Parece más viable descubrir y denunciar las causas y consecuencias de las estructuras sociales y prácticas culturales que continúan despreciando la piel oscura, el trabajo manual, el haber nacido en otro país, los valores y costumbres extranjeras. Desgraciadamente, tales estructuras y prácticas, como ilustra el humor étnico y racial, son demasiado comunes en el mundo. La racialización de los haitianos en República Dominicana y los dominicanos en Puerto Rico sigue una lógica similar. Ambos grupos se identifican generalmente por sus rasgos físicos reales o imaginados, como si sus cuerpos fueran totalmente distintos y los de nacidos en los países receptores. Las diferencias culturales, lingüísticas y hasta religiosas se naturalizan en el proceso, sin tomar en cuenta las causas históricas, económicas y políticas del desplazamiento masivo de personas de clase baja, negras y mulatas, de un país caribeño pobre a otro con más recursos materiales. Aquí, como en otros lugares, la racialización de la etnicidad sirve para justificar la continua exclusión de los extranjeros de tez oscura y con otras características asociadas con los afrodescendientes, como argumentan Omi y Winat. Extender los significados raciales a grupos étnicos clasificados como negros o no blancos tiende a deshumanizarlos, privándolos de sus derechos básicos como ciudadanos y marginándolos social y económicamente y culturalmente. Para cerrar, me gustaría sugerir 4 preguntas para investigaciones futuras. Primero,
cómo difieren exactamente los procesos de racialización en República Dominicana, Puerto Rico y otros países caribeños, así como Estados Unidos, hasta qué punto convergen tales procesos en todos estos lugares. Segundo, ¿por qué ciertas minorías étnicas como los cocolos, los descendientes de inmigrantes del Caribe no hispánico en República Dominicana o los cubanos en Puerto Rico están mejor integrados que otras en las sociedades a donde han emigrado? ¿Cómo están mejor integradas? ¿Cómo se entreteje la clase social con el color de la piel para producir dichas diferencias? Tercero, ¿por qué algunas minorías étnicas se racializan como negras y se excluyen de los discursos dominantes de la identidad nacional? Finalmente, ¿cómo interactúan los inmigrantes caribeños, tales como haitianos, dominicanos, puertorriqueños y cubanos en Estados Unidos? ¿Persisten o disminuyen los estereotipos mutuos en el exterior? ¿Adoptan los inmigrantes y sus descendientes una afiliación colectiva común, ya sea como hispanos, latinos o caribeños? La urgencia de contestar tales preguntas confirma la necesidad de estudiar comparativamente las relaciones raciales y étnicas en el Caribe contemporáneo y su diáspora. Fin de este ensayo sobre la racialización de la etnicidad en el Caribe hispanohablante.